Aquí estamos en Radio Marca Bilbao y estamos con Javier Aldazábal. Hola Javier, muy buenas. Hola Alberto, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo Muy bien. está la campaña? Con calor, Calentita, calentita. calentita Sí. como el día, ¿no? Como el Como el tiempo. día. Nos ha tocado un junio bastante complicado en Sí, ese sentido, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Oye, ¿tú crees que la campaña va a ser potente o va a ser light? ¿Cómo lo estás viviendo desde que el viernes ya erais candidatos oficiales? Hombre, yo creo que enlazando, estaba justo entrado y te estaba escuchando el último comentario que has hecho sobre el tema de los debates y demás. Yo creo que tiene que ser una campaña como siempre, como deben ser, como debiera ser entre socios del Athletic, entre gente que quiere al Athletic y que quiere lo mejor para el Athletic. Debieran ser unas campañas deportivas, es decir, discutir los proyectos y respetar a las personas. Para mí eso me parece clave, distinguir lo que son proyectos de personas. Enlazo con lo que has dicho antes, porque es verdad que para discutir proyectos hay que poder contrastarlos. Nosotros desde el principio, la candidatura de Barcala, desde el principio, dijimos que asistiríamos a cualquier debate, a cualquier contraste de proyectos que se nos propusiera desde los medios de comunicación. Como tú bien has dicho, los medios de comunicación se entiende que por cada uno de ellos, no un acuerdo del... yo no sé exactamente lo que es el colegio de periodistas y si cumple funciones periodísticas en realidad. Yo tenía entendido que los colegios profesionales no ejercían la profesión, sino que lo que hacen es ordenar el ejercicio profesional, pero no ejercer la profesión. Cuando recibimos una invitación de mutuo acuerdo entre en una de las candidaturas, a la de Jon Uriarte en concreto, y el colegio de periodistas para un único, porque ese es el planteamiento de la candidatura de Jon Uriarte, un único debate organizado por él en el terreno que él quiere y con las personas que él ha elegido, pues hombre, la verdad es que nos sorprendió muchísimo, porque yo creo que es una restricción, como bien has dicho, a la transparencia, al derecho de los socios a conocer los proyectos y a poder contrastarlos y poder elegir en libertad, que yo creo que no es de recibo. Es decir, eso la verdad es que solo se puede justificar cuando no tienes proyecto, es decir, cuando no tienes, te da miedo contrastarlo, o realmente cuando no estás seguro de lo que vas a decir. Yo creo que, volviendo al principio de tu pregunta, la campaña tiene que ser respetuosa con las personas, obviamente, pero tiene que dar pie a poder contrastar proyectos. ¿Qué es tener un proyecto, Javier? Eso es. Pues mira, tener un proyecto es tener las ideas claras. Es decir, tener una serie de objetivos estratégicos que nosotros los hemos definido en un programa electoral que lo vamos desgranando poco a poco. El área deportiva, por ejemplo, como habéis comentado hace un rato, ya va saliendo. Ha salido el proyecto femenino el día de hoy en la Alhóndiga. El proyecto masculino creo que se presenta esta semana, no me acuerdo muy bien los días porque estoy ya un poco despistado con la cantidad de cosas que tenemos. Vamos a presentar el proyecto económico mañana en la Torre Iberdrola. Las distintas áreas, nosotros tenemos un proyecto sobre todo con grandes contenidos, 108 medidas, prevé el programa, 108 medidas concretas, no bla bla bla, concretas. Hay mucho bla bla bla, hay mucho bla bla bla. Sí, ¿Estás viendo sí, bla bla bla? sí, hay bastante postureo yo creo que hay. Y eso sí es preocupante. Pero vamos a lo que voy. Tenemos proyecto, tenemos contenido de los proyectos y tenemos las personas que son capaces de desarrollar esos proyectos. Personas competentes que con experiencia en las distintas áreas en las que han trabajado y con experiencia en el club, que son capaces de llevar a cabo este proyecto. Yo creo que eso es uno de los criterios diferenciales respecto a los demás proyectos, es decir, tener personas competentes. Yo insisto, el otro día oía a uno de los candidatos decir, jactarse o considerar como mérito el que en su plancha no había nadie que tuviera conocimiento sobre gestión en el Athletic Club ni en ningún club deportivo, ¿no? Yo la verdad es que me sorprendió mucho. No lo diría así, diría que no estaban en las juntas, ¿no? Eso es, que no han estado nunca. Eso es, nunca jamás. Pero quiero decir, lo que era llamativo es que lo decía como un mérito.
Es decir, sorprende mucho que para el ejercicio profesional, en cualquier rama de actividad, te presentes como diciendo, mira, lo bueno de mi equipo es que ninguno hemos trabajado nunca en radiodifusión. Nunca. Y vamos a... pretendemos gestionar el medio de radiodifusión más importante de Bilbao, y de Vizcaya y de Euskadi. Pero no te preocupes que ninguno de nosotros tiene ninguna experiencia. Y yo decía, joder, pues no sé. Quiero decir, Hombre, en ese sentido, ir con Javier Aldazabal de la mano sí que sí parece que, ¿no? Vamos, bueno, hay que decir que también que en esta precampaña por lo menos no ha salido de fondo en ninguna foto. Sí, bueno. Aquello fue famoso, lo de la foto. Fíjate lo que nos criticaron, Alberto, ahora que no nos escucha nadie. Fíjate lo que nos criticaron la renovación de Óscar de Marcos. Que sí, esto y lo otro. Mira, 4 años después lo vuelven a renovar y para mí es una de las mejores noticias del Athletic, que Óscar siga en el Athletic. Es verdad que la foto fue desafortunada, salir ahí en Ibaigane, pero atiende a una razón muy sencilla, que es que fue, ya sé lo que pasó, subía a coger las papeletas de las firmas de esto, sí, y cometí el error de creer que todavía era directivo y subí a la planta noble, en vez de cogerlas abajo, que era, subí, saludé, pues como había hecho una semana antes, sí, porque llevaba 7 años entrando por aquella puerta. Y el error sobre todo fue de sacar la foto y publicarla. Bueno. Tener a Aldazabal en la junta, ¿qué supone? Porque, claro, ese conocimiento de estar allí, pues tú vas a decir que es bueno, claro, pero bueno, no sé si sí, puede también tener ciertos vicios el que haya directivos que... para la renovación, tanto que se habla tanto de la renovación, sí, ¿no? Porque tú sabes que estas elecciones se está hablando muchísimo de la renovación. Sí. Que hay que romper todo, bueno, no sé si romper todo se dice, pero renovación, claro. No lo sé, a mí me parece que siempre en campaña electoral cometemos el error de creer que, bueno, más que es un mensaje bastante dirigido a determinados sectores que no están de acuerdo con lo que se han hecho las cosas. Es un mensaje muy de denostar o de decir que las cosas están mal en el Athletic. Yo creo que el Athletic está bien, está muy bien, se han hecho bien las cosas razonablemente. Ha habido presidentes que lo han hecho mejor, otros que lo han hecho peor, obviamente, mirando la vista atrás, pues lo ves. Pero yo creo que no es necesaria es necesario cambiar para seguir siendo lo mismo. Es decir, para seguir siendo nosotros, la candidatura de Barcala lo que defiende es un Athletic en la esencia de lo que es el Athletic, es decir, mantener la filosofía de siempre y añadir un poco el toque ganador. El ganador en el sentido pues es verdad, llevamos 3 años sin jugar en Europa. Necesitamos un salto de calidad. 4 años, bueno, en realidad, sin jugar en Europa. Sería el quinto, ¿no? Eso es. Sí que necesitamos cambiar algo, y es lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar, por ejemplo, el proyecto deportivo. Necesitamos pues un cambio importante en el proyecto deportivo, trabajar quizá de otra forma lo que son nuestras fortalezas en Lezama, y traer un entrenador pues solvente y que nos dé ese salto de calidad para seguir siendo lo mismo, pero intentar ser un poco más ganadores, más competitivos con nuestra filosofía. ¿En qué se parece el Paris Saint-Germain y el Athletic? Yo creo que en nada. Son muy distintos, afortunadamente. ¿Se parece más al Español o...? Afortunadamente nada. Y al Español poco también, se parecen poco. No sé, pero no. Al Paris Saint-Germain en nada, desde luego. Yo me quedo entre el Paris Saint-Germain y el Athletic, sin duda alguna, con el Athletic. Y si traemos al entrenador del Paris Saint-Germain, entonces, bueno, es entrenador, claro, cambiará, ¿no?, la fórmula, ¿no? Pues sí, me imagino que ya sé por dónde va la pregunta. Obviamente no te puedo decir nada, Alberto, no te puedo decir nada. Empieza por Mauricio y acaba por Pochettino, ¿no? No te puedo decir nada, porque ya sabes que esto, si vosotros sois además los reyes de la comunicación, ya sabes que la comunicación, ¿cómo hay que hacerla en dosis, en porciones. Y entonces ahora toca hablar... Generar expectativas, hype, que se dice ahora, hype. Eso es. Y bueno, lo que sí te puedo decir es que el entrenador que la candidatura de Barcala propone para el Athletic es un entrenador top.
top. Sé que en las campañas electorales nos da por minusvalorar y por menospreciar todo, sobre todo en redes sociales, y así donde el anonimato, pues, y todo el mundo dice que todo, pues, bueno, critica, pero realmente me extrañaría que hubiera alguna voz discrepante cuando hablamos del entrenador que proponemos. Me extrañaría. ¿Crees que va a ser diferencial con respecto a las otras planchas, a las otras candidaturas? Bueno, no sé quiénes llevan las otras planchas, las otras candidaturas. Ahí se habla de Bielsa y de Rose, esas cosas. Hombre, mira, yo creo que es importante distinguir el grano de la paja, es decir, realmente qué es lo llamativo. Hay entrenadores que son muy llamativos, o proyectos, vamos a decir, para no personalizar, que son muy llamativos y que tienen mucho tirón mediático. Pero en el estado en el que nos encontramos actualmente en el Atleti, yo creo que lo importante, con el proyecto de equipo deportivo tan bonito que tenemos, el futbolístico, yo creo que lo importante es encontrar un entrenador que sea adecuado. Más que un entrenador mediático, un entrenador adecuado. Y un entrenador que encaje bien con el equipo. Más que un entrenador que guste a un determinado sector del socio. Tenemos que ser realistas en eso. Realistas, ojo, no de de ver la realidad. Y Ramón Planes, ¿qué importancia tiene en eso? Y también, bueno, a la hora de, supongo que haber contribuido a elegir a vuestro entrenador. Mira, Ramón es, bueno, no hace falta, igual para la gente que no sigue mucho el fútbol o no conoce muy bien, Ramón es una persona, es el que organizó la estructura de cantera del fútbol base del Español, que es una de las más importantes de España, en Barcelona. Después fue al Tottenham, bueno, ha estado en el Getafe, en el Elche, y su experiencia más reciente es Barcelona, el Fútbol Club Barcelona. Ramón es un experto en gestión y en organización de la captación de talento y de la organización y desarrollo del talento. Para nosotros es importantísimo porque si os fijáis, el Athletic en los próximos años, y ya lo estamos viendo en los años anteriores, la capacidad que tenemos de fichar va disminuyendo, languideciendo. Cada vez tenemos menos posibilidad de fichar jugadores de otros clubes vecinos o tal. Eso es un hecho. Y el mercado tampoco te ofrece mucho más. Entonces, lo importante es encontrar personas capaces de organizar esta captación, este desarrollo del talento que tenemos en Vizcaya y en Euskadi. Y este es un experto en ello. Entonces, hemos dejado un poco el formato de gente de la casa y tal, y hemos traído a alguien de fuera, o queremos traer, si ganamos la selección, si gana Barcala las elecciones, traer a un experto en este tipo de trabajo. Alguien que organice. Para vosotros, bueno, supongo que tendréis los precontratos necesarios para que así sea. Pero bueno, visualmente desde fuera, al final ha habido otras llamadas, otros intereses de Ramón Planes. Se apuesta por aguantar. Bueno, supongo que claro, el día 25, si ha pactado también con quien sea que el 25 queda libre, eso es. Pues puede firmar por el Valencia el 25, por ejemplo. Sí, Ramón, obviamente nosotros no somos el Athletic Club, somos una candidatura al Athletic. Nunca podríamos firmar ningún compromiso en nombre del Athletic, eso es obvio. Lo que tenemos es un compromiso con él de que si Ricardo Barcala es presidente el día 25, vendría a trabajar al Athletic. Es verdad y tiene mucho mérito, y me alegro que lo digas, Alberto, pero hay que subrayar el mérito que tiene que un profesional de la talla de Ramón Planes renuncie a una oferta en firme de un club como el Valencia, o me consta que algún otro más que no ha salido en medios de comunicación porque ha tenido ofertas de clubes de Europa, renuncie a ofertas en firme. ¿Le tendríais puesta ahí una pasta de penalización o algo, no? ¿O qué? No, las ofertas las tenía antes. O sea, él apuesta por el Athletic, apuesta porque quiere venir, precisamente por lo que hemos dicho. Mira, una de las cosas que más he oído criticar, que le critican en los medios de comunicación, es que no aguanta 2 años en un sitio. Decía, Ramón
se da cuenta que para lo que hemos dicho antes, para el desarrollo de su especialidad en la profesión, que es la organización del talento y la captación y el desarrollo del mismo, el Athletic es el sitio ideal para trabajar. Y entonces renuncia a ofertas en firme, que me consta que seguramente han sido más importantes, de clubes para venir con nosotros, para venir al Athletic a trabajar. Y yo creo que eso es algo que hay que poner en valor, ¿eh? Pues enseguida hablamos y seguimos hablando, pero bueno, tenemos a Ander, que ha terminado ya el acto, y como al final pues es de tu candidatura, vamos a meterlo Claro. aquí en medio. Ander, muy buenas de nuevo. Hola Alberto, muy buenas. Venga, ya ha terminado. Cuéntanos lo que se ha dicho en esa presentación del fútbol femenino de la candidatura de Ricardo Barcala. Mira, sobre todo me voy a quedar con una frase que ha dicho Ainhoa, que es el de apostar por el talento femenino, una estructura extendida en el Athletic con, ojo, 5 entrenadoras femeninas, o sea, apuesto firme por el talento joven, y ya tenemos aquí a Ainhoa de Tirapu para hacer un par de preguntas. Hola Ainhoa, muy buenas. Hola, buenas. Bueno, ¿qué es lo que te ha llevado a dar este paso de meterte en esta carrera electoral? Bueno, yo al final siempre he querido trabajar por el fútbol femenino porque ha sido de alguna manera toda mi vida, pero es verdad que al final si nos ponemos a pensar cuando se pueden cambiar las cosas es cuando puedes hacer un proyecto, ¿no? Un poco a tu medida o como crees que tiene que ser. Es fácil quedarse en casa sentado quejándose por cómo van las cosas y más difícil pues dar un paso adelante para mejorarlas, ¿no? Y yo en ese sentido creo que he tenido la valentía suficiente para darlo e intentarlo. Ainhoa, intentaste lo de la liga y ahora te metes en los despachos por otra vía, por la de la dirección deportiva. Vamos, que estaba claro que lo de irte de los terrenos de juego o del entrenamiento no iba contigo. Tenías que buscar algo relacionado con el fútbol. Bueno, al final es que yo creo que llevo tanto tiempo implicada en el fútbol femenino que no puedo dejarlo estar. Creo que puedo aportar cosas, creo que puedo crear un equipo de trabajo muy bueno que aporte cosas muy buenas para el Athletic femenino, para la estructura, y por eso al final doy pasos hacia adelante. Por lo que decía antes, yo no sé estar parada y creo que puedo aportar cosas. Ha salido el nombre de Iraya en la presentación, nos lo contaba antes Ander. Iraya es la entrenadora de Ainhoa Tirapu y de Ricardo Barcala. Sí, Iraya es la entrenadora porque aparte de la temporada y media que ha hecho con el equipo, que creemos que ha sido buena y creemos que tiene que tener una continuidad, es la entrenadora que fue campeona en Reto Iberdrola con la generación que ahora nos llega, ¿no? Y siendo un club de cantera creemos que es la adecuada para establecer y afincar esas jugadoras en el primer equipo. Oye, el proyecto este de cinco entrenadoras, a ver, explícamelo para la gente que nos ha quedado ahí el titular de 5 entrenadoras. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a estructurar el fútbol? Mira, mejor que nos lo cuentes tú en primera persona. ¿Cómo se va a estructurar el fútbol femenino si gana Ricardo Barcala? Pues la cuestión es que hasta ahora seguramente pues las estructuras de fútbol femenino estaban copadas por hombres porque no había suficientes mujeres preparadas o que hubiesen tenido oportunidades, ¿no? Creemos que esa época ya ha pasado, que ya hay mujeres suficientemente preparadas para entrenar a los equipos y por ellas vamos a apostar. 5 entrenadoras para las diferentes categorías, entiendo. Esa es la intención. ¿Y con Joshua Simmer qué tal? ¿Ya has hablado? ¿O qué? ¿Habéis estado...? No, Joshua Simmer no. Espera, que me lío, que este es el de Arechavaleta. Déjate, que ya son tantos nombres que me lío. ¿Vais a tener algún tipo de metodología vosotros especial con respecto al fútbol femenino? ¿Lo vamos a integrar un poco en la metodología del masculino? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Nosotros vamos a apostar por una figura de responsable de clubes convenidos que nos va a permitir poder enfocar muchos esfuerzos en la metodología del scouting, que creemos que es nuestra identidad y nuestra seña de identidad. Bueno, Alberto, te tenemos que dejar, que se tiene que llevar a Ainhoa, así que muchas gracias, Ainhoa, por atendernos. Pues gracias, Ainhoa Tirapu, gracias, Ander Cotorro. Javier, que es que son tantos nombres, chicos, que al final me has liado. Me lío. No, mira, el nuestro, Alberto, es fácil de recordar. La nuestra es la única candidatura que solo hay mujeres. Por eso, ¿no? Que si te sale un nombre de chico no estás hablando de nosotros. Es muy fácil. Eso como titular queda bonito, ¿eh? Claro, pero es ser consecuente. Es decir, estamos hablando de empoderar a las mujeres, de igualarlas, de decir que son ellas las que tienen que tomar las riendas y traemos para dirigir el fútbol femenino un hombre. Pero ¿cómo va a ser? Es que es... mira, Ainhoa es una persona, bueno, aparte no puedo ser objetivo con ella porque es una persona a la que aprecio mucho y es amiga mía, pero datos objetivos, 15 años en el Atleti,
más de 350 partidos, internacional, capitana. Fue la mujer que lideró el movimiento de las mujeres y de la igualdad en la Liga de Fútbol Profesional. Candidata a la Liga de Fútbol Profesional, a la presidencia. Es difícil encontrar una persona más adecuada. Y si encima le oyes solo 5 minutos, le oyes hablar 5 minutos, te das cuenta que es difícil encontrar una directora deportiva para el Athletic femenino mejor. Y mira, yo no conocía el detalle de las 5 entrenadoras, pero bueno, te da una idea de que bueno, ya son mayores de edad. El fútbol femenino en general, para el Athletic, y es una cosa que le hemos debatido mucho en el proyecto de junta directiva que tenemos, en la candidatura, tiene que ser un objetivo estratégico para nosotros. Es decir, pero estratégico, ¿en qué sentido? A la gente se le llena la boca diciendo que va a llenar San Mamés una vez cada 4 años. Yo creo que el objetivo del Athletic femenino es llenar Lezama todos los domingos. Es decir, llenar San Mamés una vez cada 4 años es para la foto, es postureo. Llenar el Lezama, no todos los domingos, cuando se juega, un domingo sí, un domingo no, debiera ser el objetivo del Athletic, porque ya sabéis que en marzo el Consejo Superior de Deportes creó la Liga de Fútbol Profesional de femenina, la Liga Iberdrola, y a partir de ahí se abre un mundo desde en el momento en que entran los derechos de televisión, se abre un mundo económico que primero bueno, a ver si sale bien, porque lo de la primera federación ha sido un chasco que te mueres. Sí, bueno, es que es distinto. La federación funciona por otros criterios, es otra forma de gestionar. La Liga tiene experiencia en gestión de derechos de televisión y yo creo que lo va a hacer de otra forma. Lo importante y lo determinante es que desde un punto de vista de igualdad teníamos un compromiso con ellas, con las chicas, y son las chicas las que tienen que decir lo que quieren. Es decir, no, a mí no me parece bien que haya un hombre por encima de ellas diciendo qué es lo que tienen que hacer. Ainhoa Tirapu dirá lo que quiera y organizará el fútbol femenino como quiera. Es un compromiso con la igualdad, pero además, y no me voy a esconder en esto, es un compromiso con una oportunidad económica histórica. Es decir, pienso realmente que a medio plazo, no a corto plazo, pero a medio plazo, de ahí pueden venir ingresos para el Athletic que puedan compensar, digamos, un poco el balance deficitario que tenemos. Y en ese sentido, lo del Bilbao Athletic que se haya mantenido, ¿es tan importante como parece? ¿No? Muy importante porque... Hay quien dice, me da igual Bilbao Athletic, más arriba, más abajo, lo importante es la producción de chavales. ¿Es importante mantener al Bilbao Athletic en esa categoría? Bueno, hay que compensar las dos cosas. Mira, una pregunta estratégica que se hace siempre en Lezama es ¿para qué es Lezama? Lezama yo tengo clarísimo que es para producir jugadores para el primer equipo. Esta pregunta que parece muy pacífica y muy sencilla de responder, sin embargo, históricamente por las directivas no ha sido respondida de igual manera. O sea, hay mucha gente que cree que Lezama es para que el juvenil gane la Copa. O sea, y ahí es donde empieza a chirriar todo el sistema. Porque yo pienso que el Lezama tiene que ser proyectos individuales de jugadores que se desarrollan en distintos equipos, en los escalones de su formación para llegar al primer equipo. Y ese tiene que ser el criterio principal. Pero es verdad que es importante ver en qué escalones depositas estos proyectos de persona. Es decir, no es lo mismo cuando vayas a subir una escalera que entre un peldaño y otro haya 1 metro. A mí ya me costaría un peldaño de 1 metro subirlo. Y eso que estás bien, ¿eh? Estás ágil. Se te ve ya no, Alberto, ya no, ya ha pasado lo mejor. Ahora es otro plan. Pero bueno, la cuestión es que es verdad que es importante que el Bilbao Athletic no esté muy lejos del primer equipo. O sea, porque ahora mismo hay dos peldaños. Lo ideal, hombre, hubiese sido una mala noticia que hubiese 3 peldaños. Lo ideal, pues eso, es que esté entre un peldaño o 2, pero para que el salto de esos proyectos individuales no se pierda. Y no hay que perder, o sea, parece que son dos cosas contradictorias. Sí. Son proyectos individuales de jugadores, pero tienen que tener acomodo en clubes
que pues si no te obliga pues a las cesiones que solemos hacer para que adquieran experiencia, por ejemplo. Oye, el salto ese que decía además Marcelino, por ejemplo, hubo una intervención que fue yo creo que muy buena en su momento cuando habló del número de partidos para que un jugador se asiente en primera división, Sí. ¿verdad? Esos saltos que a veces... Bueno, yo creo que dejó claro que aquí básicamente se le abría la puerta muy rápido al que venía por detrás y que incluso siempre el que venía por detrás era mejor que el que estaba y este tipo de cosas que luego pues las llevó a efecto poniendo muchas veces a veteranos hasta que el otro se ganaba el sitio. Este tipo de saltos, lo de hacer contratos enormes, larguísimos para gente, pues no sé, por ejemplo, vencedor, que todavía en la categoría de en el marcelinismo en grado 1, en segundo curso de marcelinismo, esto no supondría que está sentado todavía en primera división y ya le hemos hecho un contrato. Bueno, lo de Williams es otro mundo, ¿no? Pero a vencedor ya se le ha hecho un contrato también larguísimo. Este tipo de contratos, vosotros, ¿qué vais a hacer con ello? ¿Esto va a ser así? O sea, esto ya si entra uno va a tener 6 años por delante, haga lo que haga. Claro, Alberto, ahí ocurre una cosa, que es que es un poco distinto cómo se ven las cosas desde fuera que desde dentro. Es decir, cuando gestionas el club te das cuenta, o cuando tienes experiencia, y vuelvo al tema de la experiencia de antes, es decir, las personas que hemos estado en el club sabemos de la dificultad, pero que no es que seamos más listos, ni tampoco hace falta haber tenido 3 carreras para esto. O sea, vivimos en un mundo globalizado, donde competimos no con los equipos de primera división. Nosotros no competimos para fichar a un jugador con la Real Sociedad o con el Alavés o con el esto. Competimos con todo el mundo, con la Premier, con Qatar, con China. Claro, las condiciones en un mercado tan amplio y tan globalizado no las puedes poner tú. Entonces, el jugador, y sobre todo desde que existen los representantes y que tienen un interés en la buena condición del jugador, que es lógico, que los jugadores tienen que vivir bien porque son unos artistas y son los que realmente son los dueños del negocio, el jugador, como digo, te va a exigir una serie de condiciones que si no se las das, como puede ser la duración del contrato o la retribución fija. El otro día me hacía gracia que uno de los candidatos hablase de que iba a establecer retribuciones variables. O sea, bueno, hay dos que más o menos lo dicen. Uno no sé si alguno de manera más vehemente que otro, pero no. Claro, Alberto, ahí es a donde voy, a que, mira, pues como hoy salía un titular en un periódico, decía eso. Sí, mira, el Correo, sí. Eso es una medida, o sea, una expresión o demagógica o de que no sabes de qué estás hablando. Yo lo puedo entender. Si no sabes de qué estás hablando y con buena intención dices, mira, voy a intentar que mi presupuesto anual sea modificable en función de los resultados deportivos y ajusto los ingresos. Si voy a UEFA y a Champions, como va a tener más dinero, pago más a mis jugadores. A mí eso, Javier, no me parece mal. Está, como idea, en abstracto está bien. Porque, a ver, quiero decir, si tú a un tipo le pagas por defender y no te defiende, y si a un tipo le pagas por meter goles y no te los mete, y si la clasificación del Atlético es octavo, noveno, décimo siempre, y los sueldos son de cuarto no, de quinto, sexto, tal, ahí hay una distorsión que ¿cómo la igualas o no la igualamos? No, sí, eso puedes hacer, pero puedes hacer con determinados jugadores. Es decir, no, es que no quiero, como además les conozco personalmente, no quiero hablar de nombres. Pero tú piensa en 5 jugadores del Athletic, los que de verdad se llevan la parte del león de los gastos, nunca mejor dicho, la parte del león, los que se llevan la cabeza del león, el cacho grande, el cacho grande de los gastos de personal. Piensa en 5 jugadores, los que tú quieras. Es fácil imaginar. Iñaki Williams, no vamos a decir los 5. Íñigo Martínez. Bueno, Íñigo Martínez ahora igual pide parte de Ibaigane. Es que es a lo que vamos, Alberto. Claro, ¿a quién le vas a terminar poniendo variable? Le vas a tener poniendo variable al que sube del Bilbao Athletic. Y efectivamente, tu política de retribución va a ser muy correcta con los que suben del Bilbao Athletic. Y eso te va a resolver el 10% del presupuesto. El 10% del presupuesto de gasto de personal. Porque el 90% se lo llevan... Bueno, el que sea, bueno, los 5 que todos tenemos en mente. Sí. Que si le dices que vas a ganar en variable, te dice, no el Liverpool, no, el Fulham me ofrece más que eso. Pero y ofrecer, quiero decir, es tan difícil, como has estado dentro, yo te lo pregunto a ti, que igual tienes efectivamente, como dices, más experiencia que nadie.
es tan difícil decirle a Williams, oye, mira, en lugar de... ahora ya no, claro. Pero bueno, por poner un ejemplo. En lugar de 7 netos, vas a cobrar 6, pero si vamos a Europa y metes 10 goles, vas a cobrar 8. Claro, pero es a lo que voy. Mira, acabas de decir... No digo pagarle menos, digo que haga una mínima apuesta y que el club haga otra, que se genere Alberto, una apuesta común, ¿no? Prefiero no hablar de personas, pero en concreto el jugador que tú has citado tiene contrato hasta 2028, no es ningún secreto. Entonces, viene un candidato y dice, voy a modificar. Y dices, pero si tu mandato es del 22 al 26, 2022 a 2026, y el contrato fijo está firmado hasta 2028. Entonces, que queremos hablar de pájaros y flores para quedar bien con la audiencia y en YouTube, y que queremos contentar a la gente que no conoce esto, pues estás acertando con el discurso. Y ojo, y tiene éxito, ¿eh? Es decir, la gente digiere, se cree este tipo de mensajes. Son mensajes muy populistas, pero son mensajes que no son reales. No son reales. Y claro, yo antes cuando hablaba lo de la experiencia es eso, es que, joder, cuando contrastas gente que ha tenido experiencia y que conoce un poco cómo funciona el mundo del fútbol con otra de las críticas que se hacen, ¿no? Han subido los costes durante entre 2015 y 2018 ha subido un 30% el coste personal. Sube porque sube el pago de los derechos de televisión. En la medida en que hay más dinero, todo el dinero termina siendo de los jugadores. ¿Y un tope salarial? Oye, hasta aquí llego, o establecer escalas salariales? Es que es imposible. Legalmente no se puede hacer, salvo que montes un cártel en el que bloquees. No, pero a nivel particular del Athletic lo podrás hacer, ¿no? O sea, quiero decir, tú pones no hablo de todo, no hablo de la liga, ¿eh? Hablo de que el Athletic dice, mira, los buenos llegan hasta aquí, y el que quiera más tendrá que ser por objetivos, es lo que y se los hace. medios llegan hasta aquí. Es lo que se hace, lo que al final una junta directiva responsable y una junta directiva buena gestora lo que hace es establecerse unos límites que no los publica obviamente en ningún medio de comunicación, pero dice, mira, nosotros podemos pagar hasta aquí. Y es lo que, bueno, yo siempre que he estado es lo que se hace, o sea, y es verdad, yo creo que hay unas cifras límites no publicadas, pero que todos tenemos en la cabeza, o sea, hasta dónde se puede pagar. Yo creo que a un jugador hasta lo escribieron en un balón, históricamente, sí, la cifra de lo que cobra o los límites. Me acuerdo, me viene a la cabeza un balón. O sea, que a Íñigo Martínez va a ir y va a decir yo lo que el delantero este que no sabemos si va a jugar con gana o no, finalmente, que parece que todavía no. Claro, me gustaría... Entre otras cosas porque es internacional por España, digo que claro. Decir que también tiene... hablando de internacionalidades, vamos. Sí, es claro, mira, el tema... ¿Ha sido un error no afrontar antes la renovación de Íñigo? Pues no lo sé, yo me imagino que el jugador, él también, cuando un jugador con tantas novias como Íñigo, me imagino que antes de renovar por un periodo, pues normalmente la renovación va a ser por una serie de años, sí quiere ver un poco qué directiva, qué entrenador o quién va a venir. Al ver el problema de las elecciones, es verdad que fastidia mucho, estos periodos de 4 años fastidia, sobre todo cuando se convocan en junio, o sea, la fecha esta es un horror porque produce este tipo de cosas, ¿no? Tú estabas en la convocatoria de diciembre, eras parte activa. Yo era partidario. Parte activa. Pues no sabes las que nos dieron, Alberto, por convocar unas elecciones en diciembre, mitad de temporada y tal, y dices, pero joder, mitad de temporada... ¿Visto lo visto cuándo son lo mejor? Marzo-abril. Para mí marzo-abril, que fue la primera vez que yo estaba en un esto y lo sugerí, fue en marzo. Y la primera vez que hicimos en marzo, lo que pasa es que no hubo elecciones. Y luego se adelantó a esto, pero es que la peor fecha del mundo mundial es junio. La peor. O sea, y cuando alguien anuncia, no, voy a hacer en junio. Mira, este año, fíjate lo que te digo, este año hubiese sido un año magnífico para agotar la legislatura de 4 años y convocar las elecciones en noviembre, sabiendo que hay mundial en noviembre. Mira, Marcelino habría seguido.
Que Sí, yo creo que es una persona que tiene pinta, ha hecho sí. bien su trabajo. Si hubiesen convocado en noviembre las elecciones, teníamos un mes para estar todos parados mientras venimos de ver el Croacia-Checoslovaquia para ir a votar o para ver la campaña electoral, y le permitían los estatutos a la anterior junta directiva. Pero Hombre, que tenía hasta diciembre. Claro. pues te O quiero sea, decir que noviembre hubiese sido una fecha magnífica y nos hubiese creado la mitad de quebraderos de cabeza. De todas maneras, claro, no podríais hablar tanto, ¿no? Las elecciones en noviembre, estando de acuerdo un poco con este tema, que casi marzo-abril igual es una fecha que también, hombre, pone en la picota también a los entrenadores actuales, porque si tú dices, y el mío será fulano. Claro, no, pero evitas que Pero, sea unas elecciones a entrenador en vez de elecciones a presidente. Evitas En el Athletic no es históricamente siempre unas elecciones a entrenador más que a Entrenador. presidente. Porque no sé por qué siempre se han hecho en junio, julio. Yo me acuerdo la primera vez que entré al club, entré un 7 de julio, un día de San Fermín, que estaban ya todos los contratos vencidos. Ya sabes que los contratos los únicos casi contratos laborales, bueno, temporales que quedan, se terminan el 30 de junio normalmente en el ámbito deportivo, son temporales casi todos, y todos los contratos habían terminado el 30 de junio y nosotros entramos un 7 de julio. Joder, es que no se me ocurre peor fecha. Bueno, junio y julio, ahí están empatados. Y es mejor eso, ir con unas elecciones en las que solo es... Porque claro, ¿qué dices? Tú imagínate que tenéis que explicar un proyecto, algo en medio de la temporada, por ejemplo, al final... Claro, tienes que morderte la lengua en cosas, Sí. ¿no? Porque habrá gente que está ahí dentro y dice, no, mira, no voy a contar con aquel porque no me llevo. Claro. Pero claro, no lo puedes decir durante ni la campaña, ni los meses siguientes. Claro, pero así se convierten un poco elecciones a presidente y a junta directiva. Y hombre, sí, tú sí puedes presentar un proyecto y pensar, identificar cuáles son las cosas que quieres hacer, las acciones, e incluso puedes traer algún nombre, alguna persona, pero claro, no puedes desarrollar el organigrama como correspondería. Eso desde luego. Oye, defíneme, Javier, vuestro proyecto y lo que has visto de los otros dos proyectos. Compáramelo. El nuestro, como te decía, es un programa que tiene 108 acciones, que hemos presentado hoy el deportivo femenino, mañana el económico, el miércoles, el viernes, no sé, te estoy diciendo mal las fechas, Sí. pero bien. Para eso tenéis a los responsables de eso es. campaña A mí que te dicen dónde solo tienes me que dicen ir. a dónde tengo que ir. Dice que, oye, hoy en Radio Marca, estate 1:15. Eso es, así es literalmente así. Nosotros tenemos un programa. Tus preguntas es, define mi programa y compara con los demás. La segunda parte de la pregunta me resulta muy difícil de contestar porque es que no sé qué programa tienen los demás. No sé qué programa tienen los demás. Hay mucho postureo en redes sociales, algo aquí, me aplauden en los bares de no sé dónde, tal, pero nadie dice nada. Entonces, según las redes sociales, eso lleva mucho, o sea, tiene mucho éxito, ese postureo, digamos, en redes sociales. Yo sé que hay un objetivo de socio del Atlético. No sé si es socio, porque claro, en redes sociales tampoco te identificas si eres socio o no del Atlético, pero tiene su público, ese tipo de no proyecto, de no presentar proyecto y no decir nada y no ir a debates. Simplemente, pues... Estar. Sí. Entonces me cuesta contestarte porque es que no tengo ni dónde debatir ni proyecto que rebatir con R. Rebatir, es que no hay nada. Entonces... Yo creo que estás centrando, yo creo que el tiro muy claramente hacia una candidatura, ¿no? Porque redes sociales, no debatir... ¿Crees que la candidatura de Jon Uriarte especialmente está como muy escondida o no? No, mira, igual es porque hemos empezado la conversación con el tema de los debates, ¿no? Y viene condicionado por eso un poco las circunstancias, ¿no? De que te invitan a un debate organizado por un colegio de periodistas, por una mujer, una persona que no sabemos si es periodista o no, porque para ser presidente, bueno, en fin, y de acuerdo con una de las candidaturas te invitan a un debate ahí y no hay más debates en el esto. Entonces, claro, eso
te produce pues igual un estado de ánimo como el que o sea, yo no tengo ninguna animadversión contra ninguno de los dos. Creo que son gente que querrá lo mejor para el Athletic y que seguro que son buenos profesionales, pero es un poco el contexto en el que estamos hablando, ¿no? De que, como tú decías, pues no sé, desde la cueva digital, pues, joder, no sé si soy consciente de que se pueden ganar unas elecciones así, ¿eh? Pero a mí me parece preocupante que el socio del Athletic no tenga derecho a contrastar proyectos, y que me parece preocupante que pues eso, que lo digital. Mira, el otro día yo creo que fue en Deia, en el grupo Noticias, salió una especie como de editorial en la que se comentaba. Sí, lo comentamos aquí, sí. Comentamos que el director, sí, el tema de las votaciones, ¿no? Las encuestas sí. de Deia Digital. Sí. Eso, se organizó alguien un debate, organizó alguien una encuesta sobre intención de voto en las elecciones y se dispararon los votos. Uno de los 3 candidatos salió con el 90% de esto, con votos recibidos de Moldavia, de Albania, probablemente robots, ¿no? De informáticos. Entonces, es una pena realmente que no hayan comentado quién es el de los 3. Es decir, porque ese dato existe. Y yo... Tú lo sabes. Yo solo sé, Alberto, que nosotros, Barcala no ha sido. Eso pongo la mano en el fuego. Y además existe el dato porque ese medio de comunicación lo conoce. A mí lo que me extraña es que un periodista diga alguien ha matado a alguien. Normalmente será Pepe ha matado a Juan, ¿no? Esa es la noticia. Yo, como no trabajamos en Deia, lo que dijimos aquí el otro día es que sí sabemos quién era el que más votaciones tenía. Lo que sí dijimos es que no sabemos si igual los otros 2 habíais utilizado esos bots para ser los que menos. Que también podía ser. O sea, yo me lavo las manos, pero que había una votación, que había alguien que era el que más tenía, eso era evidente. Y a la candidatura de Jon Uriarte. Sí. A lo que voy, Alberto, es a que es un mundo irreal, es en el que nos movemos. Ese es el que Hombre, lleva... avales ha tenido más que nadie, ¿eh? Sí, bueno. Más allá de las redes sociales. Eso es. Te veo dudoso. Sí, es verdad. Sí, la verdad es que fue para todos una sorpresa que el jueves no tuviera 2.000 y el sábado tuviera 6.000. Sí, fue una sorpresa para todos. La ironía no se percibe muy bien en la radio. No, habría que aclararla un poco. No, llama la atención porque es que parece que los demás tenemos algún grupo de interés detrás. Es una de las cosas que se nos acusa, de tener algún grupo de interés a los demás, a los candidatos. Por relación con algún partido político, quizás, ¿no? También. O de un grupo de medio de comunicación, medios de comunicación, o de lo que sea, ¿no? Y entonces parece que alguien no tiene ningún grupo, pero aparecen 3.000 votos. Entonces, me dijo Ricardo aquí, además, que era, bueno, poco más o menos, que sí que dijo que eran unas primarias, ¿eh? Mira, yo creo que ahí no. donde estás tú ahora mismo. Bueno, no porque no pudo acercarse, que tenía un tema personal, pero vamos, sí nos lo contó en directo. Yo creo que no, porque yo creo que las elecciones empiezan ahora. Ahora, cuando el voto inicial, el voto que se hace por adhesión o porque es un poco es un voto más a ciegas, pero es un voto, o sea, el voto, quiero decir, el aval que se da, lo da sin saber la composición de la candidatura, lo da sin saber el programa o el proyecto. Entonces es más, pues, por la tendencia o por la afinidad con la persona esa que se presenta, ¿no? Pero la campaña realmente, y lo que sería lo ideal en el socio y en la Social Athletic, sería que a partir de ahora, cuando empieza a conocer realmente el contenido de los proyectos, decantase su opinión hacia uno u otro. Entonces yo creo que la campaña electoral empieza ahora. Habéis empezado por los proyectos más, bueno, que pueden ser el fútbol femenino. Por la mañana hoy ha estado, que lo hemos escuchado en directo, vuestra candidatura. Por la tarde a las 5 tenemos también el proyecto femenino de Iñaki Aretxabaleta. Y bueno, pues iremos viendo el resto de proyectos. Económicamente, cuando a ti te hablan o habláis, es que claro, en las elecciones, hasta los que ya habéis estado, siempre es
hay que mejorar, ¿no? Nuevos ingresos, deportivamente vamos a ser la repera. ¿Eso cómo casa con haber estado ya? Quiero decir, para que los Sí. oyentes lo sepan también, porque claro, al final dices, joder, ¿qué me va a contar este? Si ha estado hasta hace poco 7 años y pico con Urrutia, pues que lo Sí. hubiese hecho antes, ¿no? Eso como en la política, Eso es. cuando uno dice, oye, tal, Voy oye, a pero hacer, si tú sí. estuviste de alcalde no sé dónde y ahora quieres ser diputado y no hiciste no sé qué, lo que dices que vas a hacer de diputado, este tipo de cosas. Es verdad, eso es verdad y es así. Nosotros, yo lo único que puedo decir es que mientras nosotros estuvimos, en la época bueno, no nosotros, para ahora no estoy hablando de nosotros, yo estuve a título personal con otra candidatura y con otra, con la que no guarda ninguna relación con la actual, lo único que puedo decir es que ganamos 300 millones de euros. Todo el mundo va a decir, si es que vendisteis a Javi, vendisteis. No, a Javi Martínez... Pusieron no. la pasta, vinieron y pusieron la pasta. Sí, porque querían llevárselo por 22 y se lo tuvieron que llevar por 40. Y eso es gestión. Entonces, yo solo puedo decir eso. El dato es que nosotros, es que me cuesta separar del Javier, o sea, de yo hoy... Sí, cuando has estado metido Sí. tú ahí, además, controlando, porque también eras peso fuerte. En esta vas a ser, pero en la de Urrutia también lo eras. Diferente va? posición. Nah, eso No. de los pesos... ¿Cómo? Hombre, sí. De los pesos... Eso es- Me da igual llamarlo secretario en la anterior que vicepresidente ahora, pero que Sí. Javier Aldazábal va a ser un tío importante dentro va? de Ibaigane, estoy convencido. Todos somos importantes. Ya verás el grupo económico que va a salir mañana. Mañana hay una presentación en la Torre Iberdrola. Bueno, las personas que lo conformaban Sí, ya... bueno, ya las- los conocéis. Sí. Sí, es gente muy, muy buena. Muy buena. Lorea Aristizábal, Asier, Juan, Diego, son gente buenísima, pero vamos, que están años luz de mí. O sea, no te digo, de verdad, no es falsa modestia. O sea, es gente muchísimo mejor, más joven, más preparada, más... ¿Y cómo se va a mejorar todo? Desde una posición quizás más habitual, o más, no quiero llamarla conservadora, más de gente que ha estado ya, ¿cómo se va a mejorar? ¿Qué vuelta le vais a dar? Pues, por ejemplo, no sé, en lo económico, que todavía igual no le hemos dado esa vuelta. No, mira, yo preferiría que mañana hay una rueda de prensa Sí. de esto precisamente, entonces no quiero tampoco pisarles. Yo tengo una idea, no soy del área económica, sé que tienen una batería de medidas, 8 o 10 medidas que las van a explicar mañana, pero no me gustaría pisarles lo que quieren decir mañana. Son gente con una capacitación en sus respectivas empresas top. Y lo que vamos a hacer es buscar formas de revertir un poco la situación de los últimos 3 años en los que, aparte de las circunstancias de la pandemia, es verdad que se han producido pérdidas más allá de lo que son las obligadas por la pandemia. No ha habido en ese sentido una especie de punto de inflexión o cambio de inflexión de lo que era una tendencia a ir ganando dinero, pues ahora se han producido pérdidas durante 3 años consecutivos. A nivel social, a nivel institucional, que bueno, se os ha visto un poquito, además hay 2 candidaturas que vais de la mano con los Goirizelaya, cada uno con Los dos hermanos. con un hermano, aunque Sí. Yone no va en junta, ¿no? Pero bueno, se escenificó Sí. también ese apoyo, ese acuerdo. Es necesario también un poco en Euskadi el conjugar un poco diferentes sensibilidades. Sí, mira, yo, Alberto, creo que Ricardo Barcala, cuando sale él, y la primera vez que habla de su candidatura, cuando estaba él prácticamente solo, siempre repite el término consenso. Yo creo que la gente no sé si no le tomó en serio. Dijo, joder, un tío del PNV hablando de consenso, de hacer una candidatura de consenso. Yo creo que él ha demostrado posteriormente con hechos, como se demuestran las cosas con hechos, que realmente cree en que el Athletic tiene que estar gobernado desde una posición compartida por la sociedad en Euskadi. Aquí tenemos 2 capas, en realidad, que se superponen. Una es la sociedad del Athletic, entre comillas, digamos, donde él ha integrado en una junta directiva, en una candidatura, a gente procedente de las distintas familias rojiblancas, que es verdad que la guerra esta caínita que hemos tenido siempre históricamente entre los de Macua, los de Urrutia, los de tal, él ha conseguido aunar a personas compatibles de los últimos presidentes, de las últimas juntas directivas, lo cual es bueno porque
todas las familias rojiblancas se debieran sentir representadas, es decir, bueno, pues es gente. Y luego, por otro lado, ha hecho un esfuerzo también por aunar las distintas sensibilidades, que ya sabes que en este país somos muy sensibles a eso, siempre, y eso te doy mi palabra, sin que entre la política Todo es en política, Javier. Sí, es verdad que todo es política, pero sin que entre, o sea, nadie, ningún político viene a decir nada, pero sí, oye, pues todos sabemos un poco quién es rubio, quién es moreno, quién es alto y quién es bajo, ¿no? Entonces, pues, sin que lleve la etiqueta. Entonces, pues bueno, tener un poco un reflejo. Una institución tan importante como el Athletic es normal que sea gobernada por representantes de una sociedad que refleje la correlación de fuerzas, un poco la imagen de lo que es el Athletic, ¿no? Y así en nuestra junta directiva tenemos gente de todos los colores, de todos. Tú has dicho 2, pero si te fijas hay de todos. Sí, bueno, 2 porque son de quizás todos. los más representativos, evidentemente, son los más a nivel numérico, si hablamos de política, pues en principio Sí. son los más representativos. Es que hasta eso representa Vizcaya, porque Vizcaya pues también, y luego la cabeza es la que es, ¿no? Quiero decir, pero te aseguro que no entra para nada la política, no hablamos nada de política, no hay... no recibimos ningún input de nadie, ni de nadie ajeno al tema del fútbol. Bueno, vamos poco a poco cerrando, que casi llevamos ya una horita aquí con Javier Aldazábal hablando de esa candidatura y bueno, pues de ese proyecto con Ricardo Barcal a la cabeza, con él como vicepresidente. Están invitados los vicepresidentes del resto de candidaturas. Mañana con la candidatura de Aretxabaleta y el jueves con la candidatura de Jon Uriarte. Así que yo creo que también los segundos son importantes, ¿no? O sea, no hace falta la cabeza, ¿eh? Bueno, y los segundos y los terceros, pero los segundos más, ¿no? Todos, sí. Mira, lo bueno del Athletic, y yo creo que es una de las cosas que tendríamos que poner en valor, es que casi nos conocemos todos entre nosotros. A veces es malo eso, ¿eh? No es bueno. Sí, bueno, yo creo que es bueno, pues al final sí vas a coincidir en San Mamés, comiendo el bocadillo al lado de uno, al lado de otro. Entonces, ¿Habéis tenido gente purulante? O sea, de esta de que sabes que está reuniéndose por la mañana con uno, al mediodía con otro y por la tarde con otro. Bueno, yo la verdad es que no he estado muy metido en la confección de la plancha, pero sí, pues gente que oías que podía estar con uno, con otro, pues sí es normal. O sea, yo creo Cuando se te acercan, ¿qué haces? Cuando dices, pues chico, que te han visto esta mañana desayunando con este. Sí, no tengo ningún caso así en concreto, pero yo creo que lo que es bueno es que tomar estas cosas con bueno, la importancia que tienen, la relativa importancia que tienen. Mira, el día 25 va a haber un presidente en el Athletic. Seguro que va a ser un presidente bueno que va a intentar hacerlo lo mejor por el Athletic y vamos a coincidir todos los demás y ellos y todos juntos en San Mamés y nos vamos a llevar bien y vamos a querer lo mismo. O sea, no tiene que ser una tragedia esto de las elecciones. ¿Qué te sorprendería el día 24? ¿Qué me sorprendería? Sí. ¿Qué te sorprendería el día 24? Que llega el día 24, 11 de la noche, o el día 25 te levantas por la mañana. Pues me sorprendería desagradablemente que el socio del Athletic y la socia del Athletic no se haya fijado en los proyectos. Me daría mucha tristeza. Me daría tristeza porque, mira, son elecciones a presidente del Athletic, pero también son un retrato de la sociedad. Yo quiero creer que el socio y socia del Athletic lo que van a hacer es valorar los proyectos, no valorar el aspecto físico, lo simpático que es uno, lo bien que se mueve en redes sociales, sino hacer realmente una valoración objetiva de lo que está proponiendo y de lo que está diciendo. No quién es, ni de dónde viene, sino lo que está diciendo y lo que propone. Y votar en consecuencia a eso. Y me sorprendería o me daría pena que el socio y la socia del Athletic no sea capaz de discernir y que votase por tendencias. Eso sí me daría pena. O anti, ¿no? Que hay veces que se vota anti. Yo lo he padecido, lo he visto, lo he padecido. Lo has padecido. Sí. Se votó anti-Urrutia en las anteriores. Eso es.
Es verdad que el fútbol tiene un componente de tripas importante. O sea, en el fútbol sale lo mejor y lo peor de nosotros y es muy poco racional. Es una actividad visceral. Le habrás dicho a Josu Urrutia que no pase el día de las elecciones a abrazarte ni a nada. Por Josu, aquí. joder, Josu, yo aparte de todo lo que le quiero, y nuevamente no puedo ser objetivo con él, Josu ha sido un magnífico presidente. Eso otro día hablaremos porque Sí, no esa corresponde a esto. no procede ahora. No procede ahora. Pero que, vamos, estarás conmigo que la aparición también ahí en esa que tuvo un poco de daros ese apoyo fue un abrazo del oso en las elecciones anteriores. No lo sé. La verdad es que no entiendo por qué. No entiendo por qué. Porque Había desgaste. Tengo la sensación, sí, sí había desgaste. Eso sí es Lo verdad. mismo que si ahora va Elice que a darle un abrazo a alguien en las elecciones, Sí. pues también hay Sí. cierta masa social Puede ser. que ha acabado desgastada también. Sí, puede ser, pero si tú valoras objetivamente lo que hizo Josu, si lo valoras objetivamente, 5 años, 6 a la UEFA, 1 a la Champions, una final de UEFA, 2 finales de Copa, un título de Supercopa, ganar 300 millones, construir un campo de fútbol en plazo y en presupuesto, que venga el siguiente y lo mejore. Tenemos para comparar con otros presidentes. Entonces, Josu, a mí siempre que venga y me dé un abrazo, a mí me parece un honor que venga, de verdad. Javier Aldazabal, gracias. por Muy estar bien, con nosotros aquí Alberto, en ha Radio sido un Marca. placer hablar contigo. Y suerte Escarcasco. para lo que queda. Nos vamos viendo. Escarcasco. Agur. Venga, agur. Oficinas, hostelería, comercio. En Bigune equipamos cualquier espacio de trabajo